Reflexión Evangelio, lunes 14 de octubre 2019. Lucas 11, 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y pues la gente se agolpaba, aquí como dice el Evangelio, se apiñaba a su alrededor. Pues porque la propuesta de Jesús siempre fue interesante, fue llamativa, porque enseñaba con autoridad, pero además de eso realizaba signos con poder, con autoridad, y pues la gente necesitaba ser liberada, ser sanada. Y eso hacía que obviamente la gente se uniera, lo buscara, la gente querían saber más de lo que él estaba enseñando, de lo que él estaba mostrando, de lo que él estaba revelando. Sin embargo, él les dijo: esta generación es una generación perversa. Y no solamente aquella generación, yo creo que las generaciones seguimos teniendo una perversidad tremenda. Porque compartía con algunos amigos en algún momento, la gente pareciera necesitar de, de ese Dios castigador, de ese Dios que realmente pues la visión que tenía el pueblo de Israel de pronto en el Antiguo Testamento, de un Dios que castiga, de un Dios que está más atento a lo malo que hagamos, que realmente ese Dios de amor que Jesucristo mismo nos proclama. Pareciera, y todavía en esta actualidad, en pleno siglo XXI, la gente sigue necesitando que se les diga que Dios nos va a castigar para que puedan realmente creer. Y la perversidad está porque muchas veces, conociendo el mensaje de Jesús, no hemos sido capaces de ir detrás de ese mensaje y hacer lo que Jesús nos ha enseñado, de practicar el amor, el servicio, la caridad. Eso realmente es perversidad, porque teniendo la posibilidad de hacer bien las cosas, no lo hacemos. Y esta generación, y Jesús la llama perversa porque pide un signo, y dice que no se le dará a esa generación más signo que el signo de Jonás. Usted conoce la historia del profeta Jonás. Jonás fue enviado por el Señor a anunciar a la ciudad de Nínive pues eso que realmente era necesario que ellos conocieran, que ellos también, que era el querer de Dios. Y lo mismo pasaba con los otros profetas. El profeta hablaba en nombre de Dios, hablaba del amor, hablaba, pero parecía que la gente necesitaba que siempre le hablaran de un Dios castigador, de un Dios que está dispuesto a acabarlos. Y dice, pues lo pone así como en esa comparación. Así como Jonás fue una señal para Nínive, el Hijo del Hombre debe ser una señal para esta generación. Y esta generación realmente no se dio cuenta del gran valor de la persona de Jesús. Pues sí, obviamente creyeron y fueron los que fueron levantando la iglesia, construyendo las comunidades. Pero debieron haber sido mucho más gente, sobre todo porque los judíos, pues obviamente Jesús era judío y Jesús quería renovar el judaísmo. Pero piden una señal, están viendo lo que el Señor está haciendo, lo que está enseñando, y están pidiendo una señal. Hoy también nos pasa lo mismo. Seguimos esperando señales. Queremos y anhelamos ver cuestiones maravillosas o cuestiones que nos muestren que realmente la autoridad y el poder de Dios está cuando, sí, claro, el pecado, y no es que Dios le agrade el pecado, pero Dios quiere salvarnos de ese pecado. Pero pareciera que nosotros estamos empecinados en seguir pecando, pero además en que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestro estilo. Dice Jesús también, coloca como referente ya a Jonás, pero también nos dice que la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Pues también yo me atrevería a decir que pues no lo supieron descubrir. O sea, realmente a los judíos y al pueblo de Dios, aún al pueblo cristiano que se inició en los primeros siglos, pues les costó trabajo entender que Jesús
era el Hijo de Dios. Además de ser el gran profeta, además de ser el gran Mesías, era el Hijo de Dios. Y por ello, de una u otra manera, era un privilegio que ellos recibían, pero no fueron capaces de reconocerlo. Y pues esto que nos cuenta de que la reina del sur vino desde allá, de sus tierras, para escuchar a Salomón, que era un ser humano, digamos, entre comillas, común y corriente, pues porque buscaba la sabiduría y porque veía que allí en él había algo de Dios que impactaba, que tocaba. Pero estos que viendo los milagros, viendo las acciones, viendo todo lo que Jesús realizaba, no fueron capaces realmente de descubrir y de permitir que Dios llenara sus corazones, que Jesús llenara su vida, que Jesús llenara su alma de todo lo que necesita. Qué bueno sería que nosotros realmente reconociéramos a Jesús como el que es, el Mesías, pero además el Hijo de Dios, y le permitiéramos enseñarnos, y que nosotros tomáramos la palabra, el Evangelio, para hacerlo vida. Es necesario, es importante. Nosotros a veces nos quedamos en las personas humanas. Y por ejemplo, el Papa Francisco ha venido hablando de ese fuerte clericalismo que abraza a la Iglesia. Y parece mentira que nosotros los laicos somos más papistas que el Papa, porque mientras el Papa Francisco está invitándonos a dejar de ser tan clericales, a dejar de endiosar a los sacerdotes, a los seminaristas, a los religiosos y a las religiosas, no porque porque es que no son ellos, es la persona de Jesús, pero también valorando su humanidad y reconociendo que son seres humanos falibles, y que por eso muchas veces cometemos los errores que cometemos. Pero la gente se centra muchas veces más en la persona, en el sacerdote, en la persona religiosa consagrada, que en la misma persona de Jesús. Y eso da tristeza, porque realmente lo mismo que le pasó a esa generación, hoy también nos pasa a nosotros. Dejamos pasar a Jesús de largo. Porque yo también puedo he caído en eso, dejamos pasar a Jesús de largo y no reconocemos en Él realmente quién es y lo que puede hacer por nosotros. Y decimos que lo amamos y que lo queremos conocer y que, bueno, tanta cosa. Finalmente Jesús dice: los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Pues la gente de Nínive respondió, y eso a Jonás le dio rabia. Leámonos el libro de Jonás, del profeta Jonás, y veamos cómo fue la historia. Jonás se molestó con el Señor porque el Señor lo mandó a advertir y la gente se convirtió. Y entonces a Jonás le dio rabia que el Señor fuera bondadoso, compasivo, misericordioso. A veces a nosotros también nos pasa. Quisiéramos que Dios mandara un rayo y fulminara a ciertos personajes de la vida, de nuestra vida personal, de nuestra vida social, de nuestra vida nacional, de nuestra vida internacional, y ya, para solucionar todos los problemas. Pero no. Entonces, así Dios actúa, y muchas veces esas personas que Dios envía tocan los corazones, y a pesar de que Jonás estaba molesto, Dios logró lo que quería, es que convertir los corazones de los ninivitas y que ellos se convirtieran, y esa conversión pues redundará en su salvación, en la bendición de que toda la comunidad cambiara. Así tendría que pasar hoy, que por la predicación, sí, claro, de algunos sacerdotes, de algunas religiosas, religiosos, por su testimonio de vida, nosotros nos convirtiéramos y realmente nos enamoráramos de Jesús, pero de Jesús. Pero terminamos poniendo nuestra mirada en la gente y quedándonos allí y no reconociendo realmente quién es el que da la vida, quién es el que nos transforma, quién es el que nos sana, quién es el que nos salva. Mis queridos hermanos y hermanas, ojalá nosotros no seamos como esa generación y como esta generación que sigue pidiéndole signos a Dios, o que sigue empeñada en una radicalidad y en un rigorismo de parte de Dios que Dios no usa para nosotros, porque Dios quiere derramarse de su misericordia. Ahora bien, es un equilibrio, no es el tema también de ser tan laxos, tan flexibles, que nosotros vivamos haciéndonos tontos frente a lo que realmente Dios quiere y a lo que podríamos hacer. Ojalá que nosotros realmente descubramos y reconozcamos a la persona de Jesús y le demos la oportunidad para que Jesús entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y poder cambiar, poder transformar y no dejarnos simplemente deslumbrar. Recordemos que todos los seres humanos, todos los hombres, son
meramente instrumentos de Dios. Dios siempre hace la obra a través de instrumentos. Pongámonos en las manos del Señor y pidámosle que su Espíritu Santo nos enseñe a discernir realmente a quién debemos alabar, a quién debemos adorar, a quién debemos bendecir. Entrégale tu vida al Señor y verás cómo Él actúa en plenitud y en obra. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.